Gloria al nombre de Dios. Vamos a estudiar las Sagradas Escrituras. Primera carta del apóstol Pedro. Bendito sea el nombre del Señor. Capítulo 5. Sean todos muy bienvenidos a la casa del Señor. Bendito sea Dios. 5 de la primera epístola del apóstol Pedro. Versículo 8. Estudiamos la palabra del Señor bajo la bendición de lo alto. Padre, Hijo y Espíritu Santo. La iglesia dice, dice Dios en su palabra así. Primera de Pedro 5, capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar. Pueden sentarse, hermano. Vamos a estudiar el tema que se llama Destruyamos los planes de Satanás. Destruyamos los planes de Satanás. Los planes de Satanás están destruidos. Los planes de Satanás, dice el apóstol Juan, que las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Que hubo un hombre enviado de Dios, el cual no era de la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía esta vida, el verbo viviente, la palabra de Dios, esta carne en esta tierra caminó como ser humano para derrotar al diablo, para derrotar a los demonios, para derrotar a la muerte, para derrotar el pecado, para derrotar el mundo, para derrotar todo el principado, todo aquello que tenía la humanidad esclavizada y condenada hacia una vida de hermanos de condenación. Cristo, dice la palabra de Dios, que cuando Él vino a esta tierra, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras de Satanás. Satanás tiene muchos planes, Él no se da por vencido. Los planes de Satanás son matar, robar y destruir. Pero Cristo dice, yo he venido para que tengan vida y una vida en abundancia. Entonces, ¿cuáles son los planes de Satanás? Los planes de Satanás es contaminar tu vida espiritual, tu ser espiritual, el cual fue derrotado. Recibimos una herencia pecaminosa. Fuimos derrotados no porque nosotros hayamos querido, sino porque así nacimos. Derrotados por el pecado, derrotados por el mundo, derrotados por el diablo, porque la palabra de Dios dice que, hermano, el pecado era, hermano, el yugo de esclavitud, el que hacía que ese hermano tú fuese esclavo de Satanás, a merced de Satanás. Pero ¿qué es pecado? Que la Biblia, hermano, nos enseña que es pecado. Pecado es todo aquello que no procede de la fe. Toda aquella forma de acercarse a Dios, de adorar a Dios, de exaltar a Dios, de bendecir a Dios. Hay personas que su ser espiritual está derrotado, aunque tengan una apariencia en una religión, aunque se dedican que son seguidores de Dios, utilizando el camino de Mariano, el camino de María, el camino de Confucio, donde muchos los tienen confundidos el diablo. Pueden aparentar una vida por fuera, pero por dentro están derrotados. ¿Por qué? Porque por dentro está el pecado. Su vida espiritual es anémica, su vida espiritual está derrotada. Y Cristo quiere en esta hora que su vida no esté derrotada. Cristo quiere darte vida espiritual. La vida abundancia es el crecimiento espiritual. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Él dice la palabra que Dios no da su espíritu por medida, es la abundancia de espíritu. Espíritu no es espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. A su nombre. Al diablo no le interesa, hermano, la casa de Dios planta que usted tenga. No. ¿Cuánto lo van a hacer? No. Al diablo no le interesa que usted tenga carro. Al diablo no le interesa. Al diablo no lo vas a derrotar con lo material. Al diablo lo vas a derrotar con el poder del Espíritu Santo. Lo vas a derrotar bajo la unción del Espíritu Santo. Lo vas a derrotar con el poder del Espíritu Santo. Porque los primeros cristianos así derrotaron al diablo. ¿Cuándo alaban al Señor? Vencieron toda tentación. ¿Por qué? Porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Dice la palabra. Ahora, hermano, pues Satanás, como les digo, los planes de Satanás nosotros tenemos que desarmarlos, porque la restauración espiritual es interna. Nuestro ser espiritual
es el que Satanás no quiere que tengamos crecimiento. Por eso cuando el Señor salió del Jordán, digo, hermano, cuando el Señor salió del Jordán, Juan el Bautista vio que venía el Espíritu de Dios como paloma. O sea, era una paloma blanquita, pura, limpia, que venía sobre Jesucristo. Y entonces cuando el hermano del Espíritu vino sobre Jesucristo, sobre nuestro Señor y Salvador Jesucristo, habían pasado más de 400 años de silencio. Desde nuestro canon bíblico, desde el profeta Malaquías, fue el último profeta inspirado que tuvo palabras reveladas, y que hubo un silencio con el pueblo de Israel. Pero cuando el Señor Jesucristo nació, cuando el Señor Jesucristo fue al Jordán y fue a empezar las aguas bautismales, cuando salió, la Biblia dice que los cielos se abrieron, los cielos se volvieron a abrir, los cielos estaban cerrados. ¿Cuánto alaban la gloria del Señor? ¿Por qué? Porque Satanás había tirado una cortina de demonios, donde no podía, hermano, de la nación de Israel levantarse. No podía la humanidad levantarse. Pero por eso dice la palabra que Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Que en Él cree no es condenado. ¿Cuánto alaban al Señor? Pero lastimosamente el que no ha creído ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque Satanás le ha hecho creer en falsas, hermano, en falsos caminos. Le ha hecho creer en una falsa fe, donde la gente piensa de que es por obras. Pero la Biblia dice que no es por obras para que nadie se lo ríe, que nosotros somos salvos por gracia, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por su sangre bendita, la luz del Calvario que nos ha limpiado, hermano, con su sangre bendita, y que somos nosotros libres del pecado. Amén. Ahora cuando el apóstol Pedro está recibiendo las coordenadas del Espíritu Santo para los hermanos que están en aquellas regiones de las diferentes alrededores de Israel, dice la palabra de Dios, ser sobrios. La palabra sobrio es estar, hermano, en nuestros 5 sentidos. Es estar, hermano, hermana, no estar pasado, como cuando usted ve al que está tomando alcohol, que cuando toma alcohol empieza a alucinar y empieza a ser movido por el alcohol, porque se está tomando algo que le ha entregado y lo está, no está en una sobriedad, no está en sus cabales. Entonces nosotros, como hermanos, personas espirituales, como hermanos, ese ser espiritual que hemos recibido el nuevo nacimiento del Espíritu Santo, nosotros debemos de, hermano, ir, hermano, alimentándolo, sustentándolo, teniendo ese crecimiento espiritual y de mantener el crecimiento, la estatura. Recuerden que la visión de nosotros es alcanzar la estatura del varón perfecto, una estatura espiritual, una madurez espiritual. Hace como 2 o 3 años, mi esposa estábamos orando y ella después se levantó a orar porque iba para el baño, y cuando se levanta, Dios le da una visión donde, hermano, y su servidor, yo estaba orando y llevaba como unas 4 horas. Estaba orando como a las 9 de la noche, a las 1 de la madrugada. Y me acuerdo que ella se levanta y terminamos como a las 2 de la madrugada la vigilia. ¿Cuánto alaban al Señor? Porque esa es una vigilia que, hermano, nosotros necesitamos, la vigilia de oración, hermano. Estamos orando, estamos nosotros como el Señor Jesucristo, que Él se iba Él solo. Él no andaba buscando compadre ni comadre para buscar a Dios. ¿Cuánto alaban al Señor? Porque hablamos, hermano, batallas donde solo nosotros personalmente vamos a tener que enfrentarnos. Quizás no vamos a tener la compañía de los hermanos, no vamos a tener la compañía del cónyuge, quizás, hermano, ni nuestros hijos. A veces uno busca el consuelo de los hijos, a veces los hijos buscan el consuelo de los padres, y a veces no hay nadie ahí. Pero qué bueno que el Espíritu de Dios siempre está allí para guiarte, hermano, guiarte a buscar, hermano, la presencia de Dios, que te prepare para la batalla, su nombre. Y pero el Señor, cuando se levanta, ella lo veía así, pues verdad, está orando, porque uno cuando ora, Dios puede mostrarle grandes maravillas. Y me ve a mí como que era un anciano, cuando alaban al Señor. Entonces yo entendí realmente que lo que Dios le estaba diciendo es que Dios me había dado más madurez. Claro, yo desde que vine al Evangelio, yo al mes el Espíritu Santo a mí me estaba llenando de poder y autoridad, hermano. Porque, hermano, un cristiano, cuando no tiene el Espíritu Santo, no tiene poder del Espíritu de Dios, a él se le va a preocupar todo.
Se va a dar, hermano, pasado, no va a andar sobrio. ¿Por qué? Porque la carne, hermano, la carne, recuerden que tenemos una lucha. Y la carne es, hermano, una naturaleza pecaminosa con la que nosotros vamos luchando día con día. Esta carne rebelde, si usted dice, mañana voy en ayuno, esta carne se va a enfermar. ¿Cuánto alaban al Señor, hermano? Entonces, los planes de Satanás, a través del aguijón del pecado, por eso Pablo dijo, gracias sean dadas a Dios, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Qué miserable soy yo, porque lo que quiero hacer no lo hago. ¿Cuánto alaban al Señor? Porque lo que quiero hacer no lo hago. Y lo que hago no lo quiero hacer. Miserable de mí, el Señor tan miserable, porque al ver su condición natural, al ver su estado natural de pecaminosidad, al conocer la gracia, se ve un hombre miserable y necesitado de la misericordia y la presencia de Dios. Por eso dice, gracias sean dadas a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, que nos da la victoria, sus hermanos. Mas gracias sean a Dios que nos da, que me librará este cuerpo de muerte. Estamos en un cuerpo de muerte, que siempre nos va a llevar, no nos va a llevar a nada bueno la carne, nos va a llevar a la muerte, porque la paga del pecado es la muerte, es la palabra. Pero el regalo de Dios, se está con vida, todavía es vida eterna en Cristo Jesús, Señor Salvador nuestro. El vecino que nos escucha, acepta este regalo, guarda al Señor, porque solamente por medio de Cristo se puede, hermanos. Ahora nosotros, el amigo, pues que no conoce los planes de Satanás, una es que trajimos una herencia pecaminosa por medio de Eva y Adán, porque quien falló fue Eva. Adán no falló, Adán no obedeció a Satanás, quien obedeció a Satanás fue Eva. Entonces, por causa de Eva, pues y de Adán, nosotros traemos esa naturaleza pecaminosa, y que el consejo que Dios nos dice es: sean sobrios. O sea, miren, hay gente que anda tan pasada de espiritualidad, cuando alaban al Señor, que no se ha dado cuenta de que cree que porque ocupe un cinto rojo, un cinto verde, un cinto azul, un cinto dorado, un cinto celeste, un manto celeste, un manto rojo. Hay personas que porque piensan de que, hermano, ocupan lo material, como el agua con sal. ¿Cuánto alaban a Dios? Los hermanitos de la profética, que son proféticos para sufrir. ¿Cuánto alaban al Señor? Que ungen las rosas, ungen los nardos, ungen las rudas. ¿Cuánto alaban al Señor? Ungen la plata para hacerse baños por 7 días. A su nombre. Tiran sal para que eso es liberación. No, me la sal no la boten, no me regalen la mía, hombre. Para pedir los frijoles. ¿Cuánto alaban a Dios? Tiran la sal. ¿Cuánto alaban a Dios? Oiga bien el tema que estamos estudiando. Destruyamos los planes de Satanás. Porque mucha gente todo lo espiritualiza. Y no todo, hermano, lo que Satanás quiere hacer es que esta gente ande siempre gateando en el evangelio. Que hay gente que no ande en un crecimiento, sino que dependiendo siempre de cosas que el evangelio no lo respalda y no los avala. Mire, váyanse con 7 nardos, hermano, váyanse con 7 rosas de nardo para que Dios le haga liberación. No. Hay cosas que son por consecuencias. Hermano, la desobediencia a la palabra siempre traerá consecuencias, primeramente, a nuestra vida espiritual. Entonces, Satanás, para eso nos embriaga a la gente del mundo. ¿Para qué? Para que, hermano, como cuando Balaam le dice a Balac: vaya, mira, a este pueblo no lo vas a poder vencer así. Que te enfrentes cara a cara. No vas a poder así con espada, con lanza, no lo vas a destruir por demás. Pero te voy a aconsejar: hacer la Navidad, inventar la Navidad. ¿Cuánto alaban al Señor? Inventarte el día de la madre, inventarte el día del padre, inventarte el día del niño, inventarte los showers, baby shower. ¿Cuánto alaban al Señor? Inventarte la piñata. Todo eso es mundo. ¿Cuánto alaban al Señor?
Inventarte las modas. Invitar a la nación de Israel. ¿Quién castigó a la nación de Israel? Lo castigó Dios. Murieron 25,000 hombres en esa fiestecita que Balaam, por el consejo de Balaam. Porque Balaam sabía que no los iba, pues ellos iban a ser destruidos, porque Dios venía, hermano, hermana, trayendo al pueblo de Israel por el desierto. Dios sabe, hermano, hermano, guiar nuestra vida espiritual. Por eso el Espíritu Santo dice que Él nos va a guiar a toda justicia y a toda verdad. Él nos va a guiar a que nosotros cuidemos nuestro crecimiento espiritual, que la sabiduría que hemos recibido sea una sabiduría para alabar a Dios. ¿Cuánto alaban al Señor? Pero Pablo dice: no seamos sabios en nuestra propia opinión, porque cuando ya nosotros vamos opinando, y como la carne siempre va a querer opinar, entonces hay una sabiduría de lo alto, pero hay una sabiduría terrenal, hermano, que se llama animal diabólica y perversa, le llama Santiago, que es la sabiduría de esta tierra, que es la que te hace congraciarte con el mundo. Entonces, cuando Balaam da el consejo, cuando los israelitas llegaron a esas fiestas, cuando ellos llegaron a la Semana Santa, a la Semana Santa de los ¿cuándo alaban al Señor? Del rey Balac. Cuando ellos llegaron al 24 de diciembre, al 31 de diciembre, cuando ellos fueron a celebrar el primer año, el 1 de enero, el año nuevo, cuando ellos llegaron a esa fiestecita, hermano, hermana, 25,000 hombres, se encendió la ira de Dios. ¿Qué es lo que el diablo quiere, hermano? Impulsarte. Oiga, hermano, ¿cuánto alaba a Dios? ¿Qué es lo que quiere embriagarte del mundo? Primero de tu carne. Que la carne no esté sujeta a la voluntad de Dios. Que, hermano, el mundo nos embriague y nosotros seamos cristianos glotones, embriagadores de las cosas de este mundo. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén, amén. De las películas, de las novelas, de los programas de 3X, 4X, de tantas cosas que el pecado entra por los ojos, lo malo entra por los ojos, por los oídos. ¿Cuándo alaban al Señor? Y nosotros tenemos que hermano, saber qué miramos, qué escuchamos, para que, hermano, no nos vayamos a entregar del mundo o de la carne y nos vayamos a emocionar y vayamos a no estar velando, porque oiga lo que dice: ser sobrios. Oiga, hermano, lo primero, ser sobrios. ¿Cómo? ¿Cuánto alaban al Señor? Ser sobrios y velar. La palabra velar es estar alerta. Cuando usted se va descuidando de la oración, porque las cosas de este mundo te debilitan la vida espiritual. Usted tiene una película, 2 películas, una película que dura 2 horas o 1 hora y media. Yo le aseguro que hay gente que no ora, pero ni quizás ni 1 hora al día. Hay cristianos que no oran, quizás tal vez oran ni para comer, quizás oran y entran. Entonces, ¿qué sucede? Lo que está sucediendo es que está embriagado del mundo, o de las horas de la carne, o de algo que lo está sobrecargando, y que el crecimiento va a ir para arriba, vamos para abajo. Entonces, tenemos que nosotros desarmar ese plan de Satanás. Porque para todo lo que nosotros, hermanos, tenemos trabajos seculares, tenemos responsabilidades seculares, pero nunca descuidemos lo espiritual, porque a mucha gente el descuido espiritual la han llevado, hermano, a dar lástima. Muchas personas están como la iglesia de Éfeso, que han dejado su primer amor, que están en la iglesia, pero ya no están con aquella pasión con la que un día, cuando reconocieron a Jesucristo, cuando fueron quebrantados, tocados, donde hubieron lágrimas, donde ya no hay, hermano, hermana, aquella gente que un día estuvo en su primer amor, poco a poco el engaño del pecado, el engaño del mundo, ya no hubieron lágrimas, ya no hubieron amor hacia Dios, sino que hoy es un compromiso solo porque, pues sí, hermano, aquí en un culto donde verdaderamente, hermano, es evangélico, hay lucha, hay batalla contra el diablo,
contra el mundo, contra el pecado, contra todo lo que, hermano, está en contra de la fe de Dios. Pero la diferencia es que cuando nosotros podemos estar cansados, podemos estar debilitados, pero si nosotros nos presentamos donde se presenta el Maestro de Galilea, su milagro Dios lo va a hacer, porque Cristo tiene una campaña poderosa donde los ciegos miran, cuando hablamos así, donde los mudos hablan, donde los cojos danzan, a su nombre, hermano. En estos cultos donde de verdad se pasea el Señor, se rompen las cadenas. Entonces uno se hermano es liberado. El diablo tira cadenas a la hora que nosotros dormimos. A la hora que nosotros dormimos, Satanás no duerme. Satanás no duerme. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Él no duerme, él no pierde oportunidad. Pero ¿qué es lo primero que el diablo quiere? Es estancarte a través de los estudios, a través del trabajo, a través, hermano, hermana, de cualquier cosa. Lo que el diablo no quiere es que tú, mi hermano, seas un dinamita pentecostal. Que a la hora que usted puede ver a Pablo y Silas, hermanos, fueron metidos en el calabozo del más adentro, habían sido leñaciados, habían sido azotados, habían sido planaseados. Aquellos hombres por estar fuera un demonio de adivinación, los metieron en el calabozo, en el más adentro. Oiga, mi hermano, los metieron por liberar a una persona que estaba poseída por un demonio de adivinación y daba gran ganancia a los santos, dice la palabra. Pero más desagradando a Pablo, le digo, suéltala. ¿Cuántos alaban al Señor? Deja libre a esa joven. Y esa joven fue libre de la adivinación, del ocultismo. Y cuando fue libre, hermano, dice la palabra que lo golpearon. Yo estoy seguro que no hay ningún cristiano en la era cristiana, en la era del Espíritu Santo, que haya sufrido como sufrieron los de la iglesia primitiva, que eso por predicar a Cristo lo golpeaban. Sí, amén. Hermanos, por echar fuera demonios los metían presos. Y cuando llegaron allá, aquellos hombres los metieron en el calabozo, el más adentro, con cepo de sus manos, con cepo de sus pies. Y no podían, hermanos, los hermanos estar como nosotros estamos. Pero hay personas que tienen cepos espirituales. ¿Por qué? Porque los planes de Satanás no los estamos destruyendo. Estemos como estemos, hermanos, con dinero, sin dinero, con salud, con no salud. Nosotros tenemos que tener un paso firme y decir, yo necesito la fortaleza. Porque, hermano, la fortaleza del Señor, a su nombre, es nuestra fortaleza. Sí, amén, amén, amén. Ahora, la tristeza puede causar debilidad espiritual. Por eso digo Nehemías, el gozo del Señor es mi fortaleza. Entonces, hermano, usted y yo no nos intercamos. No nos andemos tristes, andemos alegres. ¿Está alguno triste? Dice Santiago. Entonces canta alabanza. ¿Está alguno alegre? Manda alabanza al Señor. A su nombre. Entonces ore, dice la palabra. Si está alguno enfermo, llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él, ungiéndole con aceite. Quiero decirte que hay dos clases de aceite: el aceite del Espíritu Santo y el aceite secular, que es para hermanos, pues ungir a las personas. ¿Cuánto alaban al Señor? Pero a mí nunca me ha gustado que me echen aceite. Ya me han arruinado trajes las hermanas, los hermanos que abusan. A mí me gusta el aceite del Señor, hermano. Ese aceite del Espíritu Santo. Que cuando ese aceite te toca, no, hombre, hermano. Cuando alaban al Señor, la unción del Espíritu de Dios pudre todo el yugo de Satanás. A su nombre. La unción del Espíritu Santo rompe la ligadura. Es una ligadura. Es una ligadura de maldad, que es lo pecaminoso, hermano, que nos detiene el crecimiento espiritual. Entonces, si en el centro del corazón está lo malo, pues también hay alguien que puede llegar hasta lo más profundo de tu corazón. Hay alguien bueno, maravilloso, que se llama Jesucristo. Y cuando Él está en medio, está en tu corazón empieza a tener cosas buenas. Amén, amén. A su nombre.
Entonces uno empieza a detectar los tres enemigos: la carne, el mundo. El diablo es un pobre diablo. Satanás es un perro sin colmillos. ¿Está escuchando, hermano? Amén. Es un perro sin colmillos, que él le va a gruñir, pero no lo puede morder, porque Jesucristo en la cruz de Calvario le quebró los dientes. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre, Cristo, hermano, le voló los dientes al diablo. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Entonces no hay por qué temerle al diablo. Aleluya. Teme a aquel, dice el Señor, que puede entrar tu alma y tu cuerpo al infierno. Puede que no te puede derrotar de una, de otra manera. El diablo intenta de una, intenta de otra, intenta por aquí, intenta por allá. Entonces dice no. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. No, te voy a mandar a los de padre de sufrir. ¿Cuánto alaban al Señor? Aleluya. Le voy a mandar a un grupo religioso. Venimos a ungir en la casa. Ay, gloria a Dios. ¿Cuánto alaban al Señor? No, y si las paredes no detienen a los demonios. Si el que tiene que ser ungido es su corazón. Usted en la casa, usted es templo y morada del Espíritu Santo, con el poder desde lo alto, a su nombre. Entonces, ¿cuánto alaban al Señor? Entonces, hermano, hay personas que piensan de que por usar mantos rojos. Yo he visto personas que ocupan mantos color rojo porque andan a... ¿Cómo los hermanos que la gente ponga los crucifijos ahí en la puerta? Eso no le entiende el diablo, eso le da risa al diablo. Para eso el diablo se ha inventado esas cosas. Pero hermano, hay gente que hermano pone patas de conejo para que la suerte. No, hombre, hermano, que Cristo. ponen una herradura, ponen aquí quizás mala suerte. Mire, póngase en obediencia con Dios y Dios le va a demostrar que Dios bendice a los obedientes. Alaban al Señor. Las uñas, de repente la hermana ya se van pintando los juanetes. ¿Cuántos alaban a Dios? Poco a poco se va paralizando, poco a poco, de repente ya anda como que está mal amarrado, una faldita bien socada, bien apretada, enseñando la raya del calzón. ¿Cuántos alaban? Quizás duerme con el diablo acostados, esa gente quizás duerme con el diablo abrazado. ¿Cuántos alaban? Entonces, ¿pero por qué? Porque no está sobrio. No están velando. Y dice, nuestro adversario el diablo, porque él es nuestro adversario. Amén. Hay tantas iglesias, hermanos, paganas, mundanas. Nosotros le llamamos paganismo a todo el mundo. La mundanalidad es practicar el deporte, ver la serie de deportes, tener ropa deportiva, tener, hermano, ropa para los varones, ¿verdad? Hay cipotes que mandan con unos pantalones que como que están demasiado socados y apretados, como que fueran aladinos, bien raros. O sea, hermano, demasiado, hermano, pegados a la moda. Nosotros tenemos que andar, hermano, normalmente, pantalones normales. Ni muy flojos, ni muy socados. Tanto, hermano, en la área de los varones. Pero Satanás, cuando usted ve tantas, y usted lo va a ver sin problema alguno. Usted lo va a ver que ellos prosperan en lo material. Usted lo va a ver personas bien intelectuales. Pues, entienden lo intelectual, pero lo espiritual nunca lo van a llegar a entender. Y el problema, yo por eso a mis hijos, yo les meto más evangelio que hermano que cosas de esta tierra. ¿Para qué? Para que sea abogada y después termine, hermano, siendo una persona blasfema con las cosas de Dios. Para que diga, yo tengo mi título y a mí nadie me manda. No, nosotros tenemos un creador que nos manda. Cuando hablamos su nombre, Jehová, a que tenemos que respetarlo, adorarlo a su nombre, el espíritu y en verdad, porque está lejos de busca. Que lo adore el espíritu y en verdad. Libre del paganismo y la mundanalidad. Entonces, nosotros tenemos que desarmar ese plan de Satanás. Ir creciendo, ir siendo edificados. La palabra de Cristo abunda en vosotros, dice Pablo, en exhortación, edificación y consolación, para que nosotros podamos, hermano, hermana,
tener fuerza y fortaleza contra los deseos de la carne que diariamente combaten con nosotros. Por eso Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina que has seguido, porque haciendo esto te salvarás tú, dice. Y a los que te oyeren, oiga lo que le dice el apóstol Pablo, ten cuidado de ti mismo. O sea, hermano, de nosotros, del viejo hombre, de la vieja mujer, tengamos mucho cuidado. Porque, hermana, la gente cuando los sentidos espirituales andan extraviados, eso no sabe ni por dónde les está dando el diablo. Sí, amén. Claro, Satanás viene despacito, ¿verdad? Empujándolo a emocionarlo. Que la emoción, que el cristiano de estos tiempos, mira, hay tanta gente emocionada. Hay gente tan emocionada que no conocen verdaderamente el verdadero derramamiento del Espíritu Santo. No conocen el genuino Espíritu de Dios. Tienen una emoción. Corren, hermano, en toda la iglesia, remolineando, y ella anda pegando en la cara a la gente, y extienden la mano cuando alaban a Dios. Todo la alabanza del Espíritu Santo es bien ordenado. Es una manifestación gloriosa. Es una presencia maravillosa que nos hace disfrutar, adorar a Dios en espíritu y en verdad. Sí, amén. Entonces, claro, hermano, hermana, los planes de Satanás es emocionarnos. Uno, ¿para qué? Para que andemos nosotros alegres en la carne, pero en el espíritu vamos a andar bien amargados. Hay gente que es bien amargada. Hay gente que tiene espíritu, hermano, de espíritu. Hay que ser serio en ciertas cosas, ¿verdad? Pero tampoco, hermano, vamos a sonreírle, a coquetear el mundo. No, nosotros podemos hablarle al amigo, porque Cristo es amigo de pecadores. Yo tengo muchos amigos de diferentes denominaciones, de personas que se pintan el pelo, se pintan la cara, amigos, pero no compartimos las prácticas que comparten ellos, porque yo tengo algo glorioso. Yo tengo algo maravilloso. Y yo tengo primeramente que agradar a Dios. Primeramente tengo que agradar a Dios. La primera amistad. Por eso Cristo dijo, ya no los voy a llamar siervos a ustedes. Les voy a llamar amigos. Pero si ustedes hacen lo que yo os digo. Sí, amén, amén. Es un grado, hermano, es un grado más de confianza que Dios nos da. Por eso Abraham se llamaba Abraham, pero le cambiaron el nombre a Abraham, amigo de Dios. Y yo prefiero ser amigo de Dios, ¿no? ¿Cuánto alaban a Dios? Amén. Que hermano ser amigos, porque la palabra dice, oh almas adúlteras, la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Romanos dice que los deseos de la carne son enemistad y no se sujetan a la ley de Dios y ni pueden. Entonces, ¿qué tiene que venir sobre nosotros? El Espíritu Santo. Amén. Él es el único. ¿Cuánto alaban a Dios? Amén. Entonces, el mundo es enemistad, los deseos de esta carne son enemistades contra Dios. Entonces hay personas que están en la iglesia, pero son enemigos de Dios todavía. ¿Por qué? Porque no les han enseñado la doctrina evangélica, la doctrina que te acerca más a Dios, la doctrina que te da fuerza de Dios, la doctrina que te hace más que vencedor, la doctrina que te hace un triunfador. Aunque todo se esté cayendo, pero tu vida está de pie. Cuando alabas al Señor, tú estás parado espiritualmente, estás con la espada peleando la batalla, y eso es lo que va a hacer que tú puedes perderlo todo y Dios te lo puede dar así, hermano, en un momento. Yo he perdido muchas cosas, he perdido mucho dinero por causa del evangelio. Me han estafado, hermanos, que se han hecho pasar por pastores. Yo lo que hago es no hacer lo que ellos hacen, pues. ¿Para qué? Yo voy a seguir esperando en Dios, pues. Y de repente Dios doblemente me da la bendición. ¿Cuánto alababa yo? Sí. Pero nosotros no podemos ser deshonestos. Es su nombre. Ahora Satanás, hermano, que Jehová lo reprenda. El mundo está bajo la influencia del maligno, dice la palabra.
las influencias, amistades, del trabajo, de la escuela. Ya estos hipótesis ya van a entrar a la escuela, van a terminar, ya les dije yo, que niñas paganas, mundanas, que ni les para que si les van a hablar, que les hablen de Cristo. Y se acercan a Cristo y quieren venir a Cristo, entonces gloria a Dios, se les va a dar seguimiento espiritual. ¿Cuánto alaban a Dios? Por eso se importa que van a servir de piedra y de peso, entonces corta esa amistad porque si no ya saben. ¿Cuánto alaban a Dios? Sí, porque uno tiene que saber elegir sus amistades, hermano. Mayormente dentro del Evangelio. Tanta gente pervertida, tantos profetas locos hablando disparates, tanta gente loca hablando disparates, hermano, hermana, que no tienen no tienen una relación con Dios. Y eso es lo duro, hermano. Llevar una enemistad con Dios es porque, hermano, estamos nosotros siendo influenciados a través de una religión falsa, a través de un evangelio falso, porque ahí está el evangelio verdadero y está el evangelio falso. Y el evangelio falso es aquel donde usted puede vivir en la carne y usted todo le va a salir bien, pero al final dentro de su corazón la gente bien sabe que hay un gran vacío en su corazón, que hay una gran soledad en su corazón, que no tiene realmente presencia de Dios, y que poco a poco el alma se va muriendo, poco a poco el alma se va deteriorando, el alma se va enfermando, la alegría se va, y ahora ríes por fuera, pero por dentro lloras. Ríes por fuera, pero por dentro tienes un gran vacío que solamente Dios lo puede llenar. Dios te está llamando. Dios quiere que no tengas una religión, sino una comunión, porque Jesucristo y el Evangelio es una comunión con Dios. El Evangelio no es religión, sino es poder de Dios para salvación, dice la palabra. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Crecer espiritualmente. ¿Cuándo alaba al Señor? Crecer, crecer, crecer. Y si vamos a nosotros a invertir tiempo por crecer, invertamos. Si vamos a invertir lo material, invertámoslo. ¿Cuándo alaba a Dios? Amén. Oh, me acuerdo en el 2016, donde me estaba desarrollando la diabetes y insuficiencia renal. Hermano, hermana, yo lo más que tenía eran $100. No tenía cómo pagar la casa, cómo pagar la iglesia, cómo pagar el lugar del culto, donde se hacían los cultos. Estaba vendiendo computadoras, hermano, vendí ciertas cosas. Al final me quedé sin nada. Y me pongo de rodillas y le digo: Señor, ¿qué quiere de mí? Yo tengo dinero. Me están pidiendo la casa, tengo que pagar aquí, tengo que pagar allá. Al final solo llegué a tener $50. Orando estaba cuando Dios me da una visión donde mi suegra estaba enferma con el corazón bien hinchado. Ya ves que uno con la suegra tiene que ser muy sabio. ¿Cuánto alaban al Señor? Con la suegra uno tiene que ser muy sabio. Cuesta mucho. Su nombre. Y le digo yo a mi esposa: mira, tu mamá está bien enferma, vamos a orar por ella. Fui a orar por ella, estaba la viejita, se había desmayado en el lavadero, en el suelo la habíamos tirado. Claro, yo no iba a poner manos en el corazón, porque le iba a poner manos en mi esposa, porque un hombre no le puede poner manos a una mujer, a lo más en la cabeza, lo más que uno puede administrar. Ya de ahí el Espíritu Santo es quien recorre y es el que hace la obra en el cuerpo de la mujer. Pero bueno, oramos por la anciana y se sanó la viejita. En ese momento me llama mi cuñado y le dice, y le contesto yo el teléfono, porque como la viejita no sabe el teléfono, pues le contesté yo la llamada y vi: oye, cuñado, ¿cómo está? Bien, aquí. Mire, su mamá está bien enferma, le digo. No, hombre, me dice: sí, está bien enferma, le digo. Voy a pasar aquí a Marcela. La pasé. Y le dice mi cuñado: mira, le dice, quédate ahí con mi mamá, porque, hermano, hay personas que por unos días, cuñado, para que no. Usted ya conoce a su mamá como es de enojada, le digo, y usted sabe: sí, no, está bien, cuñado, ahí quédese ahí, no pague nada, yo voy a pagar la casa, usted.
Y yo sin 5, ¿cómo no me iba a ir, hermano? ¿Cuánto alaban a Dios, hermano? Claro, no era fácil. Pero como por amor al alma de la anciana. Y me voy para allá, hermano. Alisto mi cachivachi y me voy para allá. Enfermo lloro, hermano. La viejita algo enojada, por rato contenta, por rato enojada. Pero yo pasando el proceso, hermano. ¿Para dónde me iba? Pues? No tenía nada. Y Dios me mandó por una iglesia para el centro. Tendría que gastar $2 diarios de pasaje. ¿Cuántos alaban al Señor? $2 diarios de pasaje, hermano. No tenía nada, ni un 5. Y cuando Dios me mandó para ese lugar, Dios me sanó. Hermano, yo he entendido que hermano, yo he entendido que Dios no te cobra nada para sanar. Pero lo que Dios quiere es bendecirte más en el espiritual. Amén, amén. Yo llego a ese culto de esa iglesia, primer culto sanado, hermano. 2 golpes en uno hizo Dios. Es que Dios es experto para bajar 2 pájaros de un tiro, hermano. Sí, amén. Entonces te dije, Señor, pues el dinero que se había perdido por el terreno, hermano, se murió el dueño del terreno que estábamos comprando ahí en la colonia. Los hijos no lo devolvieron. Yo a Dios se lo dejé cuando alaba a Dios. Y el diablo me afligía. El diablo me afligía. Porque, hermano, había muchos hermanos de aquí, de ahí del pasaje, del parqueo, habían dado sus $100, sus $50. Usted va a gozar de las promesas de Dios. Si Dios es un Dios de pacto, yo te dejaré y te desampararé. Hermano, Dios es todopoderoso. Su nombre. Hermano, hermana, si solo es de vivir en rectitud con Dios. Amén. Ay, hermano, hermana, tantas cosas, pero usted tiene que caminar. Claro, cuando yo llegué a esa iglesia y Dios me quitó el aguijón de la diabetes y el aguijón de aquí yo fui, no me gustó, pues, porque el mensaje fue como una gran pedrada. Pero como yo estoy acostumbrado a la palabra sólida, hermano, a mí no me gusta la palabra lechita, a mí me gusta pan sólido, hermano. A mí me gusta la palabra de exhortación. Entonces, claro, la carne sintió, pues, porque la carne siempre va a sentir. Pero claro, la carne siempre va a estar en contra de la palabra de Dios, que de verdad trae restauración al alma, trae bendición al alma, trae avivamiento al alma, trae sanidad a nuestra vida espiritual, porque eso es lo que Dios quiere, que nuestro ser espiritual esté fortalecido, estemos como estemos pasando, pero que estemos como el hermano con el culto en la mano, a su nombre. No soltemos la espada, que al lado puede estar el colmo, pero Dios nos va a dar una espada nueva. Nos va a dar Dios todo, nos va a hacer Dios nuevo. Hay que seguir el proceso de Dios siempre. Claro, Satanás va a querer descarculizarnos de ese proceso. En ese desierto que Dios nos quiere meter, hermano, Satanás no llegó a tentar al Señor en el desierto. Vamos a no tener pisto, para decir, usted que necesita pisto para alabar a Dios. Si lo que usted y yo necesitamos es tener un corazón agradecido para alabar a Dios, bendecir a Dios, buscar a Dios, exaltar a Dios, a su nombre. Eso es lo que tenemos. Pero hermano, le aguanté como 2 años a la viejita. Cuando alaba a Dios. Y no le gustaba, y como la doctrina de ella es muy diferente a la doctrina de la Biblia, entonces yo, aunque sea mi suegra, aunque sea mi mamá, aunque sea mi papá, pero la Biblia es la Biblia. Y la Biblia me habla, hermano, que tenemos, hermano, después de la carne, hermano, claro, pues como hermano, acuérdense que la soberbia es terrible, hermano. Y hay gente que por soberbia no viene. No, porque aquí hay un montón de gente que Dios la quiere traer a este lugar, pero como son soberbios, hay un montón de hermanos que están muriendo espiritualmente. Porque yo les voy a decir algo. Cuando uno es llamado al pastorado, uno tiene que caminar como hombre de Dios, como mujer de Dios, servirle a Dios, dar lo mejor para Dios, porque hermano, Dios es el que nos va a recompensar, es el que nos va a pagar, y cuando Dios te venga a pagar y a recompensar, Dios paga mejor que los hombres. Por eso, a su nombre, yo no le tengo miedo, hermano, vigilar 3 veces por semana. A su nombre.
No, hombre, que te vas a hacer viejito, me dice el diablo. Viejito el diablo. Es su nombre. Nosotros tenemos que sacrificar. Tenemos que esforzarnos para que no nos cobre ventaja. Uno, la carne. Segundo, el mundo, el paganismo y Satanás. Hermano, nos ven a dar el tiro de gracia. Porque cuando ya alguien está paralizado, cuando alguien ya está mundanalizado, su vida espiritual ya está debilitada. Su vida está debilitada. ¿Cuánto alaba a Dios? Hay hermanas que, hermano, hay hermanitas que andan, hermano, hay hermanas que andan, hermanos, bien débiles espiritualmente. Hay hermanos que andan bien débiles espiritualmente. Entonces, cuando el diablo viene a pegar, pega. Uy, yo fui a hermana Vilma que a mí me invitaron unos hermanos a predicar una iglesia profética. Pero una gran macheteada, pero terrible. El Espíritu Santo pegó una gran macheteada. Andaban profetas que no andaban casados y profetizando y poniendo de mano a las hermanas. Pastores en adulterio, ya recasados. Y Dios me mostró el panorama. Salí tan cansado. Estar en un culto donde la gloria del Espíritu de Dios no se mueve, sino que se mueven opresiones. En vez de salir fortalecido, vas a salir cansado espiritualmente. Yo, después de esa macheteada, me tocó como el profeta Elías, salí corriendo a la cueva, a esconderme en una cueva. Entonces, cuando yo llego a venir a la casa, me agarró un gran mareo, un mareo espiritual. Cuando alaba a Dios. Así como hay mareo físico, así como usted sustenta su cuerpo por fuera, hay que sustentar el ser espiritual. Me agarró un gran mareo y me agarré de la cama y le dije a mi esposa, me agarró un mareo. Como a las 3, 4 de la madrugada, le quiero preguntar al Señor por qué. Ella se durmió, yo seguí llorando y llegué a las 7 de la mañana. 7 de la mañana Dios me da la visión. Señor, y este gran mareo, ¿por qué me siento tan cansado? ¿Por qué me siento tan débil espiritualmente? Claro, había llegado, hermano, había llegado allá a donde llegó Elías. ¿A dónde llegó el profeta Elías? ¿A dónde perdió el profeta Elías con los profetas de Baal? En el monte Carmelo. ¿Cuánto alaban al Señor? Entonces, pero cuando veníamos, cuando yo llego a ese lugar, Dios me muestra la revelación que llego a esa iglesia, a ese lugar, a ese altar, a esa congregación, que ya no volvimos a ir. ¿Cuánto alaban al Señor? Dios me mostraba que yo llegaba al templo. Y cuando yo entraba, ¿sabe qué andaban ahí, hermana Vilma? Andaban unos niños down. Usted sabe que los niños down no comprenden y entienden muchas cosas por su enfermedad mental. Entonces, Dios me estaba haciendo ver que todos ellos tenían espíritus que estaban enfermos. Sus sentidos no están ordenados. Y Pablo dice, me temo que como la serpiente engañó a Eva, también a vuestros sentidos se han extraviado de la verdad de Cristo. Y lo duro es que cuando yo vi todo ese montón de espíritus que estaban ahí, que todos, una gran chifladura terrible, hermano. Nada de Espíritu Santo, todos eran espíritus terribles. Cuando yo me vengo, que nos venían, porque Dios me hizo ver en el espíritu cuando yo iba a entrar, y cuando ya venía, me venía siguiendo un gran mal espíritu, hermano, un niño dado así. No es que tengamos de menos, no. Estoy explicando que son esos espíritus. Nosotros amamos todas las criaturas, todo lo que Dios ha creado. Pero le estoy explicando cómo Dios ocupa cosas que nosotros podemos entender que hay personas que espiritualmente sus sentidos andan más allá que a dónde. Le llaman blanco, y por eso hay de los que lo digan bueno a lo malo y malo a lo bueno. Hay gente que las cosas las entiende al revés. ¿Por qué? Porque el diablo les ha dado vuelta al cerebro. Su espíritu espiritual está, sus sentidos a los ojos a ver si te por atrás los anda, que por atrás camina. ¿Cuánto alaba a Dios? Entonces, bien, hermanos, está dura la situación a la que nosotros. ¿Y cómo vamos a desarmar los planes del diablo? Lo vamos a desarmar pidiendo al Señor, ordena mis pensamientos, ordena mis pasos delante de ti, ordena todo mi ser. ¿Cuánto alaban al Señor? Ordena mi alma, mi espíritu y todo mi cuerpo. ¿Cuánto alaban a Dios, hermanos?
ordene, deme el discernimiento, que yo pueda entender. Por eso cuando yo venía, la visión, hermano, venía, y yo vi que cuando me di la vuelta y lo reprendí, salió corriendo. Entonces usted puede ir a tener el espíritu de Dios a un lugar y puede ir a tener un espíritu, hermano, un espíritu enfermo, que lo va a enfermar espiritualmente y que no va a entender. Y eso es lo que Dios quiere que entendamos en esta noche. Que aprendamos a desarmar los planes al diablo. Que aprendamos a no, hermano, dejar que un espíritu leude nuestra alma, nuestro espíritu. Hermano, nuestro espíritu tiene que estar puro y limpio. No dejarnos contaminar, sí, con el vecino que pone todo un montón de bulla diabólica. Los contaminamos. Pero para eso venimos al culto, para eso venimos al Gólgota, a crucificar la carne, a esta cara, para que Dios nos limpie, el fuego purificador del Espíritu de Dios purifique nuestra vida y podamos ir siendo purificados, limpiados, que a su nombre vamos siendo transformados. Póngase de pie esta hora. Padre, gracias por la palabra de esta noche, por la enseñanza. Bendice Dios tu pueblo que ha hecho el esfuerzo. Bendice a mis hermanos. Bendice a mis hermanas.